Hola queridos niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo con una nueva clase de geometría sobre área de paralelogramos, trapecios y figuras compuestas. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el quinto año básico. En primer lugar, recordar nuestras sugerencias de trabajo. Mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarán para la actividad. Desarrollar las actividades en la guía guardando el material en el portafolio de la asignatura y por último recuerden enviar sus fotografías de las actividades para retroalimentar y evaluar su aprendizaje. El objetivo de esta actividad es identificar y resolver ejercicios de área de trapecios y paralelogramos de forma organizada y metódica. La habilidad, identificar y resolver, la actitud de forma organizada y metódica y el conocimiento, ejercicios de área de trapecio y paralelogramos. ¿Para qué? Para aprender a calcular área de diferentes figuras y cómo organizando datos, resolviendo y desarrollando guía de actividades. Instrucciones del trabajo de hoy. Ya conocimos en cierto acerca del cálculo de área y perímetro de cuadrados, rectángulos y triángulos y hoy aplicaremos el área en trapecios, paralelogramos y figuras compuestas. Entonces, éxito en estas nuevas actividades propuestas que yo sé que lo harán súper bien. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, desarrollando la actividad de conocimientos previos, del desarrollo, realizando las actividades 1, 2 y 3 que están propuestas en la guía, y en el cierre desarrollando la actividad final para sintetizar y evaluar su aprendizaje. Esta actividad está destinada para 60 minutos, si necesitan más tiempo que ese no hay inconveniente e incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. Una pregunta para comenzar. En un centro de recreación se necesita medir la superficie total que ocupa. ¿Cómo calcularías el área de este lugar? Aquí se encuentra el centro de recreación, que se encuentra formado por distintas figuras. Entonces necesitamos saber y conocer cuánta superficie ocupa este centro de recreación. Una vez que veamos los contenidos, vamos a poder responder entonces esta interrogante al final del video. Recuerden que antes de comenzar a ver este video, ustedes debieron haber respondido estas dos preguntas de conocimientos previos. Si aún no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Recordemos lo que vimos en el video anterior. ¿Qué es el perímetro y qué es el área? El perímetro corresponde a la medida del contorno de una figura. Aquí tengo tres figuras, ¿cierto? Un cuadrado, un rectángulo y un triángulo. El perímetro entonces corresponde a lo que se encuentra en rojo, el contorno. Y el área corresponde a la medida de la superficie de la figura, es decir, lo que está al interior. ¿Cómo se calculaba el área y el perímetro? Vamos a recordar también. Tengo una primera figura que es un cuadrado de lado 5 centímetros. Su perímetro se calculaba sumando todos sus lados. Y como los lados son iguales, cada uno mide 5, entonces debíamos sumar 5 más 5 más 5 más 5 y eso nos da como resultado 20 centímetros. En el caso del rectángulo tengo dos medidas, el 5 y el 12. Recordad que si no la encuentro la medida aquí, vale lo mismo y lo mismo pasa con este lado que igual vale 5 centímetros. El perímetro de esta figura corresponde a la suma entonces de sus cuatro lados, 5 más 12 más 12. Y eso es un total de 34 centímetros. En el caso del triángulo, ¿cierto? La medida de su perímetro es igual sumando sus tres lados, que tenemos 6 más 6 más 7. Y eso nos da como resultado final 19 centímetros. ¿Qué sucedía con el área? El área, en el caso del cuadrado, es multiplicar dos de sus lados para saber su superficie. Como sus lados son iguales, se multiplica 5 por 5 y eso nos da como resultado 25 centímetros cuadrados. En el caso del área del rectángulo, se multiplica su largo por su ancho. Largo es 12 y el ancho es 5, por lo tanto eso da como resultado 60 centímetros cuadrados. Y en el caso del triángulo necesitamos tener una altura, que en este caso vale 4 centímetros. Y el área se calcula base por altura dividido por 2. La base mide 7, la altura mide 4 y eso es dividido por 2. 7 por 4 entonces va a ser 28 y eso dividido por 2 va a ser un total de 14 centímetros cuadrados. Eso entonces fue lo que vimos en el video anterior. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un paralelogramo? Corresponde al resultado de la multiplicación de la base por la altura, es decir, nos tienen que dar esas dos medidas para yo poder desarrollarlo. En este caso aquí tenemos un paralelogramo.
el área entonces va a ser base por altura, donde la base, ¿cierto? Ya sea esta o esta medida, y la altura, ¿cierto? Esta línea perpendicular que se forma formando un ángulo de 90 grados. Y aquí tenemos dos medidas, su base mide 10 y su altura mide 4 centímetros. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, tenemos que su base es 10 y la altura es 4, por lo tanto es 10 por 4. Y eso me va a dar como resultado 40 centímetros cuadrados. Esto es bastante similar a cómo se calcula el área de un rectángulo, ¿ya? En este caso las denominaciones son distintas, porque tiene una base y tiene una altura, y el rectángulo tiene un largo y tiene un ancho. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Corresponde al resultado de la multiplicación de la altura por la suma de sus dos bases, o sea, una base 1 más una base 2, y todo ello dividido por 2. Veámoslo entonces ahora en la figura. Aquí tenemos un trapecio, ¿ya? Y ese trapecio entonces tiene una fórmula para calcular su área, que en este caso es altura, que se simboliza con la letra H, una B1, que es su base 1, y una B2, que es su base 2. Esas bases se suman y están entre paréntesis porque quiere decir que es lo primero que yo debo hacer. Y finalmente el resultado de eso se va a multiplicar por la altura. Y luego esa multiplicación la realizo y divido por 2. Veamos entonces ahora. Esa es la base 1, que por lo general es la que tiene mayor medida. Y la base 2, ¿ya? La que está arriba. Son las líneas en este caso horizontales. Y la altura, que es esta línea perpendicular, ¿cierto? Que forma el ángulo de 90 grados. Si tenemos las siguientes medidas, una base 1 que mide 8, una base 2 que mide 5 y una altura que mide 4 centímetros. Vamos a reemplazar entonces en la fórmula. La altura vale 4, la base 1 vale 8 y la base 2 vale 5. Todo eso dividido por 2. Si calculamos, 8 más 5 es igual a 13, ¿ya? Y ahora 13 por 4 va a ser igual a 52 dividido por 2 y eso entonces me da 26 centímetros cuadrados. Entonces el área de este trapecio es 26 centímetros cuadrados. Es decir, lo único que yo debo hacer es reemplazar los datos en mi fórmula. ¿Cómo se calculará el área de una figura que está compuesta? ¿A qué nos referimos con una figura compuesta? Una figura que está formada por diferentes figuras geométricas que están unidas entre sí. Se debe encontrar figuras conocidas y calcular el área por separado de cada una de ellas para luego sumarlas todas, ¿ya? ¿Qué figuras tengo aquí? Tengo una figura A, que es un cuadrado. Tengo una figura B, que es un triángulo, rectángulo. Tengo una figura C, que también es un triángulo rectángulo, y tengo una figura D, que corresponde a un paralelogramo. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es calcular el área de cada figura. El área de la figura A, que correspondía a un cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene lado 2 centímetros y lado 2 centímetros. Por lo tanto, A por A va a ser igual a 2 por 2, y eso me va a dar como resultado 4 centímetros cuadrados. El área de la figura B, que es un triángulo, ¿cierto? Voy a calcular base por altura dividido por 2. La base en este caso es 2 y su altura es 1. Entonces 2 por 1 dividido por 2, su área va a ser igual a 2 dividido 2 y eso va a ser igual a 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Porque 2 por 1 es 2 y 2 dividido 2 es 1. El área de la figura C. Se utiliza la misma fórmula porque también es un triángulo rectángulo. Y tengo que su base mide 2 y su altura que está aquí es la misma medida que esta altura que está acá. Por lo tanto también es 2. Base por altura, 2 por 2 dividido 2. Y eso es 2 por 2 me da 4 dividido 2 va a ser igual a 2 centímetros cuadrados. Y por último el área de la figura D, que corresponde a un paralelogramo. Por lo tanto es base por altura. La base mide 3, porque es esta, ¿ya? Y su altura es esta línea que está de aquí a acá, que es lo mismo que vale esta de aquí. Por lo tanto, 3 por 2 va a ser igual a 6 centímetros cuadrados. Y ahora, entonces tengo 4 áreas distintas que debo sumar. Tengo que entonces, para el área total, sumar el área de la figura A, más el área de la figura B, más el área de la figura C, más el área de la figura D, y eso me va a dar el área total. La figura A era
4 centímetros cuadrados. El área de la figura B era 1 centímetro cuadrado y el área de la figura C era 2 centímetros cuadrados y el área de la figura D eran 6 centímetros cuadrados. Hoy traspasamos estas mismas áreas. 4, 1, 2, ¿cierto? Y 6. Y eso lo sumo y me da un total de 13 centímetros cuadrados. Entonces el área de la figura compuesta es 13 centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, reforzamos el área de un cuadrado, que era A por A, ¿cierto? El área de un rectángulo, que es A por B, o sea, el largo por el ancho. El triángulo, que era base por altura dividido por 2, ¿cierto? El paralelogramo, que corresponde a la medida de la base por la altura. El trapecio, perdón, me equivoqué ahí, puse el paralelogramo, pero es trapecio, que corresponde a la altura, ¿cierto? Por la suma de la base 1 más la base 2, todo eso dividido por 2. Y el área de figuras compuestas, que se separan en figuras, ¿cierto?, conocidas, y luego aplico las fórmulas de cálculo de cada una de esas áreas para finalmente sumarlas todas. Entonces, ahora que ya vimos este contenido, volvemos aquí a la pregunta de inicio. En un centro de recreación se necesita medir la superficie total que ocupa. ¿Cómo calcularías el área del lugar? Aquí tenemos diferentes figuras. Para comenzar, vamos al área de la terraza, que en este caso es un rectángulo, ¿cierto? De medidas, largo 6 centímetros y ancho 2 centímetros. Y eso me va a dar entonces la multiplicación de eso, 12 metros cuadrados. Área de juego de niños, ¿cierto? Tengo esto también, que también es un rectángulo que tiene de largo 6 metros y de ancho 4 metros. Al multiplicar eso me da un total de 24 metros cuadrados. Luego me voy al área del pasto, que corresponde a un paralelogramo, que tiene como medida su base 3 metros y su altura, que corresponde a esta misma, que vale 4 metros. Es decir, 3 por 4 es 12 metros cuadrados. Luego nos vamos al área del huerto, que también es un paralelogramo. Entonces, su base no tiene medida acá abajo, pero sí tiene esta misma, que es la misma que tiene acá arriba. Entonces tiene 3 metros. Y su altura es esta. Entonces debo sumar los 4 metros más los 2 metros, lo que me da un total de 6. Entonces, su base es 3 y su altura es 6, lo que me da un total de 18 metros cuadrados. El área de los árboles, ¿cierto? Que está aquí, que es un triángulo. Muy bien, de base 3 metros y de altura 4 más 2 igual 6. Por lo tanto, 3 por 6 dividido por 2, que es la fórmula de base por altura dividido por 2. Y eso me da 18 dividido 2, lo cual es un total de 9 metros cuadrados. Luego el área de la piscina, ¿ya? Que es esto que está aquí, que corresponde a un trapecio. Por lo tanto, tenemos la base 1, que va a ser 6, la base 2, que es 4. ¿Por qué 6? Porque es esta misma que tengo hasta aquí, ¿ya? Y esta, que es su altura, que mide 4 metros. Entonces, altura 4 por la base 1, que es 6, y la base 2, que es 4. Y eso me va a dar la suma de 6 más 4, 10, que voy a multiplicar entonces por 4. 4 por 10 es 40, dividido 2 va a ser igual a 20 metros cuadrados. Ahora entonces el área total de este centro de recreación, en la cual debo sumar el área de la terraza, que eran 12 metros, más el área del juego de niños, que eran 24 metros cuadrados, el área del pasto, que son 12 metros cuadrados, el área del huerto, que son 18 metros cuadrados, el área de los árboles, que corresponden a 9 metros cuadrados, el área de la piscina, que corresponden a 20 metros cuadrados. Una vez que tengo las 6 áreas de los 6 lugares que tiene este centro de recreación, los sumo, lo que me da un total de 95 metros cuadrados. Por lo tanto, el área del centro recreativo en total es de 95 metros cuadrados. Muy bien, pudimos hacerlo súper bien porque aprendimos a calcular área de cuadrados, de rectángulos, de triángulos, de paralelogramos y de trapecios. Por lo tanto, ahora estamos perfectamente listos para desarrollar nuestras actividades.
Entonces nos vamos a la guía de aprendizaje número 2, sobre, ¿cierto?, lo que vimos en este video. En primer lugar, actividad número 1. Calcular el área de los siguientes paralelogramos anotando los datos solicitados en la tabla. Vamos a trabajar de la misma forma en que trabajamos en la guía anterior, anotando cada dato. Base, altura. Reemplazo en la fórmula, escribo base por altura, ¿cierto? Y eso me da el área total. No olviden las unidades de medida. Cuando hablo de área, hablo de centímetros, metros al cuadrado. Recuerden entonces que la fórmula para calcular el área es base por altura. Actividad de desarrollo número 2. También completar la tabla, pero ahora con el trapecio. Para eso necesito saber base 1, ¿cierto? La que era más larga, base 2 y altura. Luego reemplazo en la fórmula de h por base más 1 más base 2, dividido todo eso por 2. Y finalmente anoto el área, el valor del área, con su unidad de medida también en metros, centímetros o kilómetros al cuadrado. Recuerden entonces la fórmula. Y la actividad de desarrollo número 3, debo calcular área y perímetro de las siguientes imágenes, descomponiéndolas en figuras conocidas. Para calcular el perímetro, debo primero calcular el área, o sea, el perímetro completo de la figura. Debo ir sumando cada una de estas medidas. 2, 5, 6, 2, 2, 3, 2. Aquí me falta una medida, pero deben colocarla ustedes porque es la misma de acá, que igual vale 3. 2 y 3. Todas estas medidas las sumo y voy a obtener su perímetro. Y cuando hago el área, descompongo en figuras conocidas. Por ejemplo, puedo trazar una línea aquí. Entonces voy a tener un rectángulo, otro rectángulo y otro rectángulo. Lo mismo con las demás imágenes. Recuerden siempre entonces que es muy importante que donde no hay medidas, por ejemplo aquí o por ejemplo acá, ustedes deben colocarlas, ¿ya? Para calcular el perímetro. Y después dividir en figuras conocidas para calcular el área de cada una de ellas. Y por último, la actividad de cierre, en la cual ustedes deben completar la siguiente tabla con la fórmula o la explicación del procedimiento para calcular el área de las figuras que yo les solicito, ¿ya? ¿Lograste calcular el área de las figuras compuestas? Si es así, ¿cómo lo lograste? Y por último, ¿qué alternativa refleja su aprendizaje? Para lograr entonces un mejor aprendizaje más efectivo y reforzar contenidos, también pueden leer y ejercitar en las páginas de los textos de estudio. 71 a la 73 del cuadernillo y de la 150 a la 155 del texto de estudio. Entonces, ahora que ya sabemos el contenido, que sabemos que tenemos que hacer las actividades, es el turno de ustedes de desarrollar entonces la guía para ejercitar entonces sobre este contenido. Si no entienden algo de la guía, vuelvan a revisar este video o me envían sus consultas. Y no olviden el envío de las evidencias para poder evaluar su aprendizaje. Que estén muy bien, nos encontramos en un nuevo video de geometría. Muchos cariños, adiós.